Gracias. Bien, bien. Bueno, él es Stanley Tudyk, un residente de cirugía de los años 60 de la R2, cirugía general en Estados Unidos. Y lo tenemos aquí, bueno, ya él partió, ya falleció recientemente hace algunos años, ¿no? No más de 2 o 3 años. Los pacientes críticos, las complicaciones, sobre todo a nivel abdominal, ¿no? Cirugías muy complejas de trauma. Son pacientes, una serie de pacientes que tuvimos en la Policía Nacional cuando yo estaba trabajando ahí, ¿no? Usted sabe que los policías siempre se enfrentan día a día a, ¿no? a los delincuentes y siempre hay policías que llegan con trauma por arma de fuego, ¿no? Siempre hay policías que dejan todo, enfrentan su vida y tuve la oportunidad de ayudar a muchos de ellos. Y bueno, acá tenemos la terapia funcional parenteral, ¿no? La clásica colocación del catéter venoso central para poder darle el nutriente que necesita el paciente. También puede ser por una vía, en una inserción de un catéter PIC, ¿no? Pero actualmente ya podemos usar terapia nutricional parenteral por vía periférica, ¿no? Ya la ciencia ha avanzado tanto que hay presentación de nutrición parenteral para usarla directamente en los pacientes sin necesidad de requerir colocación de catéter venoso central o colocación de un catéter PIC, ¿sí? Bien, bueno, eh, ahí está, ¿no? Siempre basándonos en la respuesta inflamatoria, porque ahí está la explicación esencial de la terapia bioquímica, ¿no? El trauma, la infección, son injurias que van a generar una respuesta a nivel vascular, a nivel celular, a nivel de membrana, ¿no? Y que va a generar, pues, en el paciente, ¿no? Toda una serie de mecanismos inflamatorios cuya respuesta inicial se llama SIRS, ¿no? Y todos sabemos que esto es parte de la inflamación. La terapia convencional o inmunoterapia convencional, nosotros tratamos de modular a los pacientes utilizando estrategias como los pacientes en estado de shock, corticoides, anticoagulantes, antagonistas de citocina, factor de coagulación, incluso situaciones estimuladoras a nivel inmunológico. Estamos hablando ya de inmunoterapia, que va a depender mucho del tipo de paciente que lo requiera. De otro lado, tenemos pacientes, por ejemplo, en estado crítico, con sepsis, donde usamos vasopresores, sedantes, ¿no? Y algunos componentes más de la terapia en general. Se llama no convencional porque ya estamos cambiando un poco el paradigma de la resistencia frente a terapias que anteriormente no se utilizaban, ¿no? Bien. Utilizar, por ejemplo, al pasado en la medicina tradicional, en otra parte del mundo lo hacen, ¿ok? El doctor Gedeonu tiene la experiencia con los chinos, que están usando terapia del tipo alternativa en pacientes críticos, en pacientes quirúrgicos, ¿no? Probablemente nosotros también en algún momento desarrollemos esa, ¿no? Esa terapia, esa parte de la medicina, ¿ok? Y finalmente creo que todo llegará al control de la inflamación a través de sustancias que combaten el estrés oxidativo y la inflamación en la fase 1. Bien, volvemos al dibujo, ¿no? Y aquí viene una de las grandes limitaciones de la nutrición parenteral, ¿no? Hace 10 años, yo tengo ya 13 años en la terapia intensiva y realmente para empezar nutrición parenteral, una limitante, aparte de todas las que habían, era hay que colocarle un catéter venoso central así, para darle nutrición parenteral, ¿no? Ahora podemos usar el término de osmolaridad, ¿no? Para poder considerar cuánto le voy a dar al paciente, cuál es mi objetivo con el paciente. Entonces, las fórmulas estándar, o las fórmulas ya que vienen fabricadas de 2 o 3 cámaras, me dan esa opción, ¿no? Manejando la osmolaridad.
Entonces teníamos que ponerle órgano caleta al hombro central. Y o algunas veces las enfermeras, sobre todo en neonatología, ¿no? Colocan sus catéteres PIC para poder darle a los pacientes terapia funcional para liberar. Bien. Pero podemos usar también terapia periférica usando ya nutrición parenteral para esos pacientes. Mire, este es un paciente crítico, ¿no? Trauma abdominal, como le digo, hubo una serie de pacientes que podemos estudiar en ese entonces. Y bueno, empecemos. Es un paciente que tenía 50 años, impacto de arma de fuego en el abdomen, todo el rostro izquierdo. Bueno, obviamente cuando cuando disparan a un policía para matarlo, no solamente le dan un disparo, son varios que reciben. Entonces, tenía varias zonas de lesión. Comenzaron a hacer operaciones, encontraron hicieron una laparoscopia exploratoria, hemoperitoneo, trauma hepático en segmento hocico, lesión yeyunal a 10, 50 y 100 centímetros del ángulo de trace y lesión en coro transverso. Racia yeyunal, resección anastomosis, de colon transverso, dejando una bolsa en la parotomía. 24 horas después, el paciente se pone inestable y se glicera, ¿no? Empiezan ya los problemas de los pacientes que están en UCI, que están con una hipertensión intraabdominal importante, hemoperitoneo y nuevamente sangrado activo en los segmentos hepáticos y colocan su packing hepático. Entonces, estas son las figuras de esos pacientes, ¿no? Tienen que hacer su colocación de nuevamente su bolsa, ¿no? Y también hacer la colocación del packing hepático. Primera cirugía, se estabiliza y se visera. Y yo incluso estuve en ese momento cuando esto sucedió. Esto lo pude percibir, ¿no? El grado de inflamación hidromineral era tan severo que el paciente prácticamente la abdomen construido totalmente. ¿Sí? Bien. Esos son los hallazgos, el hemoperitoneo en los segmentos 5, 6 y 7. Le hicieron su intervención quirúrgica, colocación de un packing hepático, ¿correcto? Bien. Nuevamente al quinto día, otra vez evisceración. ¿Ok? Entonces, miren, ya estamos 5 días y ese paciente, su respuesta inflamatoria, su catabolismo, ¿cómo estará, no? Obviamente hay un gran compromiso molecular bioquímico. Hay algo en sala, había líquido biliar abundante, le retiraron el packing, síndrome compartimental con una PIA mayor a 20, perfusión bajo de 50, disfunción orgánica múltiple y el paciente estaba muy crítico. ¿Ok? Bien. Nueva intervención quirúrgica, lavado de cavidad, colocación de un 3 y aquí ya tuvimos la oportunidad del sistema VAC, ¿no? Y después de la colocación del sistema VAC, la verdad que ayudó muchísimo en el paciente, ¿no? Ya los riesgos de visceración posteriores ya fueron cada vez menores. Hubo un síndrome adherencial o una fisurabilidad que se pudo manejar progresivamente. Tuvimos que analizar a este paciente. A ver, hay que nutrirlo. Bueno, nutrición enteral, difícil, ¿no? Nutrición parenteral era la elección. Primer paso, tamizaje, evaluación, tipo de terapia que hay que darle, vía de acceso y tipo de fórmula. Tenemos que plantearnos ese objetivo en este paciente. ¿Ok? Bien, este fue el esquema que usamos. Miren, y esto se repitió en una serie de 2 años de pacientes que tenían ese comportamiento, ¿no? Prácticamente la casuística no valió mucho. La evolución parenteral total de los primeros 17 días, a partir del día 18, como dice el doctor de la salud, si ya tienes un intestino que empieza a querer funcionar, dale la oportunidad, ¿no? De forma progresiva, nutrición mixta, nutrición parenteral con nutrición enteral, y el segundo mes ya se logró una nutrición enteral. Obviamente este paciente no tuvo complicaciones en el tamaño o la longitud del intestino, ¿no? Porque eso hubiera sido más complicado. Pero sí ese nombre compartimental abdominal fue muy importante. Obviamente causas, el estado crítico, el estado séptico, también la técnica quirúrgica, ¿no? Y otros factores más. Bien. ¿Cómo le dimos al paciente? La nutrición parenteral tenía glutamina endovenosa, utilizamos el punto del 0.3 gramos por kilo del total del aporte proteico, ¿ok? Nutrición parenteral y la integral NPT, glutamina y también una nutrición integral enriquecida en glutamina. ¿Por qué? Porque sabemos que la glutamina es el aminoácido más abundante que existe en el tubo digestivo y en el músculo.
Entonces, era lógico usar una suplementación importante de este aminoácido. La nutrición enteral, luego ya fue una nutrición enteral polimérica, ¿no? Ya común, la que usamos, y el paciente también ya estaba utilizando la vía oral. Bien, ¿cuánto nos costó este paciente? No en coste económico, sino en coste de masa magra. ¿Cuánto costó? Bueno, este es el esquema que se usó, los niveles de proteínas, glutamina, carbohidratos, lípidos, en la fase crítica aguda de los primeros 6 días, en estado de shock y todo, no se utilizó lípidos, se empezó a usar a partir de la semana el aporte lipídico, ¿ok? Y se mantuvo durante todo el tiempo, con velocidades de fusión de glucosa que se mantuvieron de 2 a 4. Obviamente en la fase aguda, el valor de 2, ¿no? En 2.2, incluso hasta 3.25. Las kilocalorías en forma progresiva hasta llegar ya a una nutrición completa ya en una fase anabólica, y también la relación calorías proteica con nitrógeno que fueron en forma progresiva aumentando de acuerdo al paciente que teníamos, ¿no? Ahí se puede evidenciar. Y luego ya la nutrición enteral, miren, estamos prácticamente con un paciente que podemos haber llegado ya a 2 o un poco más de gramos por kilogramo de proteínas y calorías. Bien, ¿cómo evolucionó este paciente? Quirúrgico, 4 operaciones, perdió 12 kilogramos de masa, ¿no? Esta es la realidad de muchos pacientes y yo creo que de todos. El problema es que estos pacientes son intervenidos en otras áreas, en otros lugares. No se toma conciencia de la importancia de la nutrición, de la rehabilitación nutricional, del aporte que debe tener este paciente, del cuidado, del monitoreo, y llegan, como dice el doctor, a Lima desnutridos, ¿no? Ese paciente perdió 12 kilos con nosotros dándole todo el soporte, ¿eh? Imagínense el que no lo tiene. ¿Cuánto pierde de masa magra? Estamos hablando de masa magra como la masa funcional, que incluye el tejido celular, obviamente dentro del cual el músculo representa el mayor porcentaje. Entonces, la conclusión es que sí, se perdió masa magra, evolucionó todas las fases, pero pudimos controlar ese estado hipercatabólico. Y eso es muy importante. No lo vamos a evitar, pero sí lo podemos controlar. Pero el no hacer nada significaría que no venza el estado hipercatabólico y ese paciente no hubiera evolucionado de esa forma a pesar de su terapia nutricional. Tuvimos que hacer un control estricto del estado hipercatabólico. Bien, recomendaciones. En general, se considera que la primera línea, ¿no? La primera opción para nutrir a un paciente es la nutrición enteral. Y la segunda opción es la nutrición parenteral. Si hay falla intestinal o intolerancia enteral, podemos usar las periféricas o las centrales, ya sean las parciales o las totales. Es la nutrición parenteral parcial, nutrición parenteral total. Bien. Hacemos un algoritmo del paciente programado para una cirugía, por ejemplo, ¿no? Método de tamizaje, valoramos su estado nutricional y después el soporte preoperatorio para lograr un buen pronóstico. Esta es información europea, son formas o algoritmos que usan los europeos para poder darle un buen aporte proteico y mejorar la cirugía. Lo que aquí en Perú lo hace, ¿no? el área de Hospital Loaiza, ¿no? Bien. ¿Cuáles son las recomendaciones? Eh, la guía europea nos indica que se puede proporcionar nutrición parenteral temprana y progresiva en lugar, ¿no? En lugar de casos de contraindicaciones de la nutrición enteral. En casos graves y en pacientes desnutridos. ¿Podemos utilizarla? Sí, ¿no? Tiene una nueva recomendación, es fuerte. Los pacientes deben ser alimentados porque la inanición o la subalimentación en pacientes de UCI tiene aumento de morbilidad y mortalidad. Todos los pacientes que no se espera que tengan una nutrición normal en los primeros 3 días deben recibir NPT dentro de 24 a 48 horas si la opción anterior está contraindicada o no lo tomen. Y esto es algo clásico, ¿no? Se opera el paciente, pasa a la UCI, el cirujano llega al siguiente día y lo dice, hay que evitar alimentarlo durante 3 días. Que quede en NPO 3 días y a partir del cuarto día vamos viendo cómo va. Pero ese paciente, antes de ir a la cirugía, estuvo 2 días en emergencia sin que lo operen. Estaba grave, ya tenía 2 días que no recibía nutrientes.
el día de la cirugía no recibe nutrientes más 3 días, dejamos una semana. Entonces, según esta guía, ese paciente estabilizado debe empezar la nutrición parenteral si hay un pronóstico de 3 días que no va a recibir nutrición y previo a eso hay 2 días o 3 días que no recibió nada. O sea, este paciente debe recibir nutrición parenteral. ¿Ok? Bien. La nutrición parenteral en pacientes desnutridos, donde la nutrición parenteral no es factible, no lo tolera o hay complicaciones postoperatorias que afecten el tracto gastrointestinal, también debe recibirlo, ¿no? Y sabemos que la nutrición parenteral no se va a dar por lo menos en una semana, debería recibir ya nutrición parenteral. ¿Sí? El consenso de expertos, cuando hay alto riesgo nutricional de nutrición, pacientes severamente desnutridos y la nutrición no es factible, debe iniciar nutrición parenteral. ¿Ok? Entonces, todo paciente que entra a la UCI, que ha sido intervenido biológicamente, debe tener ya un mensaje previo por el nutricionista indicando este paciente es un desnutrido o un paciente ya que tiene que tiene varios días que no ha recibido nutrientes y está en un estado hipercatabólico. Entonces, a este paciente se le evalúa y se le tiene que iniciar la terapia nutricional parenteral. Sí, dentro de los 3 a 7 días, prácticamente el paciente enteral no va a recibir en forma adecuada, ¿no? O simplemente no lo va a recibir. Bien. La nutrición parenteral en pacientes críticos lo podemos suplementar cuando es insuficiente la nutrición enteral o cuando hay condiciones clínicas que no permiten que el enteral sea óptima. Muchos de ellos tienen que ver con intolerancia gastrointestinal. ¿Ok? El soporte mixto no se debe dar si es un periodo menor a 4 días. ¿Ok? Si yo le voy a aperturar una nutrición parenteral solamente para 2 o 3 días, no tiene mucho sentido, porque la nutrición enteral va a ser progresiva. Y en la primera fase no podemos hacer sobrealimentación, porque eso va en contra del paciente. Entonces, podemos dar en forma progresiva. Pero si es más de 7 días, insertar un CBC y usar el DPT. Esto es, ¿no? Cuando queremos dar la nutrición parenteral total, pero también podemos usar las alternativas de nutrición periférica, ¿ok? Manteniendo siempre el control de la glucosa y de la infusión de glucosa. Muchas veces este criterio de calidad de atención se nos va. Entonces los pacientes que están estresados desde el punto de vista metabólico, ¿no? Que son cétricos y que son pacientes que requieren regular o estabilizar la glucosa, se debe dar en forma progresiva el aporte de la nutrición parenteral, sobre todo el aporte calórico. ¿Okay? ¿Por qué? Porque valores superiores a 180 pueden ser valores que van a ir en contra de la evolución clínica del paciente. Las guías clínicas, como ya hemos comentado, son consensos de personas, de investigadores, pero que tienen que ser adaptados a cada paciente, ya sea el preoperatorio, ya sea el grado severo de nutrición, la terapia nutricional parenteral está indicado y es recomendado. ¿Ok? También indica que si no se logra el 50% de los requerimientos, se puede utilizar la nutrición parenteral complementaria. Correcto. Incluso ya se considera guías en la recomendación número 9 que hay administración de nutrición parenteral de 2 o 3 cámaras, que ya están preparados farmacológicamente. En el paciente de UCI, la mortalidad ayuda a tener deficiencia energética, la respuesta es no. Si yo tengo un paciente que tiene déficit energético y se ha hecho un estudio de mortalidad de 28 días, se está evidenciando que la mortalidad obviamente es mucho mayor en los pacientes con mayor déficit. ¿Sí? Y esto se llama deuda calórica. A mayor deuda calórica, peor pronóstico en el paciente. Por tanto, la suplementación en los pacientes podría ser una gran opción. Si la energía prescribida es menor que la que se aporta, es decir, yo prescribo, por ejemplo, que debe utilizar este porcentaje, pero el paciente recibe menos, ¿no? Ya sea en una nutrición parenteral o una nutrición enteral u oral, igual, siempre esa diferencia entre lo que yo indico y lo que recibe el paciente puede impactar posteriormente en su pronóstico. Lo que se recomienda es que si existe un grado de, por ejemplo, no se evalúa al tercer día, el paciente ingresa a la UCI, en este protocolo, ¿no? Tom Heider, ¿no? Lo que hicieron es evaluar al tercer día. Dijeron, a ver, ¿cómo estamos al tercer día? Porcentualmente estamos recién llegando al 40% para ellos, ¿no? Entonces vamos a suplementarlo con nutrición parenteral para mejorar el aporte y llegar al objetivo a la semana. Hicieron eso con los pacientes y demostraron que había mejor respuesta
¿no? Desde el punto de vista metabólico. Empezar desde el inicio con nutrición enteral más parenteral no es recomendable. Y hay estudios en los que se ha determinado que nutrición enteral de buena tolerancia versus nutrición enteral y parenteral complementada no tienen impacto clínico de diferencias en a la semana porque tenía una buena vía enteral. Entonces, no se recomienda la sola alimentación cuando funciona la vía enteral. Pero es un paciente que tiene déficit y se evalúa, en este caso los europeos, de cuánto debe ser, mira, solamente estamos llegando al 45-50%. No, aquí le vamos a empezar la nutrición complementaria, pero ese complemento es para que logre llegar a su objetivo. No es que le voy a sobrealimentar. Si su objetivo era llegar a 1500 calorías y con el enteral solamente tengo 700, ¿cuánto me falta para su objetivo? Eso lo voy a sobrevivitar. ¿Ok? Y esa es la idea. Entonces, el periodo de intervención, estos pacientes tuvieron, obviamente, en la representación tuvieron mejor evolución clínica que los pacientes que solamente mantenían un enteral que no lograban cubrir más del 40 o 50% durante el tiempo que surgió el estudio, ¿no? Y también aquí optimizaron la energía, ¿no? Y evaluaron cómo los pacientes evolucionaban. En este caso, vieron que el tema de infecciones tenía una diferencia significativa entre el grupo que tuvo la intervención versus el grupo que no la tuvo. Por tanto, la suplementación disminuyó el riesgo de infecciones, ¿no? Y obviamente a los 28 días también se redujo el tiempo o el riesgo de mortalidad. Y mucho más, si eran pacientes en los cuales se quería estudiar mortalidad hospitalaria, como ustedes pueden evidenciar, entonces, en los pacientes de UCI, ¿no? Que solamente los subieron enteral versus los que subieron complemento, miren la diferencia que existió. Conclusión, el paciente que requiere suplementación y su vía enteral no logra, como dijo el doctor, el 60%, y aquí los estudios hablan incluso hasta un 50% después del tercer y cuarto día, entonces sí se ven beneficiados con una nutrición parenteral complementaria, ¿no? Entonces, la suplementación es el esquema que utilizamos y el impacto clínico que se generó. Asimismo, se ha evidenciado que si yo tengo que darle al paciente este aporte total, pero la producción endógena es esta, su gasto energético, y con esto yo logro ese objetivo, yo puedo suplementar la nutrición parenteral, siempre usando calorimetría directa y el punto de corte para los europeos es al cuarto día después de los 3 días de inicio de la terapia. Entonces, bien, ¿cuáles son las complicaciones? Cuando ustedes le dan al paciente, le dan poca terapia, o sea, debe recibir su nutrición parenteral óptima, no lo recibe por diferentes motivos, o en exceso, también puede generar problemas. No lo reciben no porque no queramos darle, a veces hay hospitales que no tienen nutrición parenteral, ni siquiera tienen nutrición enteral. Entonces, ese es uno de los puntos en contra. La limitación es la siguiente. Lo que yo he podido observar en estos ya 13 años de terapia intensiva es que para poder darle nutrición parenteral tenía que haber una condición necesaria, la creación de una unidad, donde se tenga que preparar la nutrición parenteral con flujo laminar y con toda una inversión millonaria, fuerte. Y eso no se podía dar. Entonces, no se le podía brindar la nutrición parenteral a los pacientes. Pero ahora el panorama cambió. Tenemos la opción, decimos, de que ahora ya existen fórmulas prefabricadas que no necesitan que tengas un lugar donde prepararle. Es decir, puedes apoyarte de eso. Estamos hablando de lugares en los que no hay. ¿Ok? Pueden utilizar las fórmulas bicamerales o tricamerales para poder dar su soporte nutricional parenteral a pacientes en hospitales que no hay centrales de ese. Entonces, ahora no se puede decir que no. Ahora se puede decir que hay que gestionar la forma de cómo obtener ese recurso en beneficio de los pacientes. Porque el déficit es porque no le puedo dar nada. Y el exceso es porque no estoy haciendo un monitoreo adecuado. Mucho más no estoy haciendo el cálculo de los aportes. Puede haber hipoglicemia, hipoglucemia, hipocalcemia, o puede haber hiperglucemia, hipertrigliceridemia, ¿no? En realidad, la nutrición parenteral no debería generar problemas en un paciente cuando está bien monitorizada y bien formulada, porque es lo que el paciente necesita, ¿ok? Lo que se ha considerado en la evidencia, ¿no? En la terapia nutricional
es que si usamos la nutrición parenteral en los pacientes que realmente lo requieren, el pronóstico va a ser muy bueno. Por eso que basado en el consenso de expertos se indica que podemos ya ir priorizando en la primera semana y si el paciente no va a tener una vía enteral eficaz, darle la nutrición parenteral. Como usted ve, esto es muy insistente. El monitoreo parenteral nutricional implica también la parte bioquímica, la parte lo que es la función hepática, los triglicéridos, ¿no? Aquí le está explicando, este es un estudio donde de qué manera hacían el monitoreo, ya sea la primera semana, cada 72 horas, luego semanalmente, dependiendo de la evolución del paciente. Y en algunos casos no había opción de hacer un control sérico, decía un control de glucosa capilar, lo cual podía darse según necesidad, incluso cada 1 o 6 horas. Es decir, el monitoreo es fundamental. Si hay un paciente que tiene en su UCI una nutrición parenteral, ese paciente debe ser monitorizado constantemente por el equipo, ya sea del médico o enfermera, ¿no? Un nutricionista. Bien, las guías avalan todo, indican que debe iniciarse de forma precoz, pero siempre y cuando si tengo una vía enteral eficaz, no necesito darle nutrición parenteral. Si tengo una vía óptima, entonces se excluye la necesidad de la parenteral, pero se incluye cuando esas vías no son eficaces de todo el arsenal de información te avala que tú puedes empezar la nutrición parenteral en un paciente en el cual sabes que no va a poder tolerar su nutrición parenteral en la primera semana. Ya sea paciente crítico, quirúrgico o no quirúrgico. ¿Ok? Entonces te pueden. Bien. Incluso hacen hasta análisis tan compuestos en otros países, tan exactos en su control, que ellos utilizan tecnología para poder ver cómo va el paciente a diario y cuál sería su pronóstico de mejoría, ¿no? Y hacen cálculos de las prescripciones, es decir, monitorizan quiénes van a recibir enteral, parenteral y si la parenteral va a ser bien inscrita o no. Se hacen todo el cálculo para que cuando al siguiente día lleguen las bolsas de nutrición parenteral a los pacientes, no hay errores. O sea, esto es el primer mundo. La pregunta es, ¿acá lo podemos hacer? La respuesta es, por supuesto que sí. Es cuestión de dar, de tener usted la voluntad de hacerlo, ¿no? Bien, entonces la nutrición se ha comparado muchas veces la nutrición enteral con parenteral, pero si le agregamos omega 3 por ahí que puede marcar un poco la diferencia, sobre todo en los pacientes en los cuales se enriquece con omega 3, ese enriquecimiento podría generar una mejor evolución clínica, sobre todo en los días de ventilación mecánica, soporte receptivo e infecciones en los pacientes críticos, ¿no? Entonces, las emulsiones lipídicas que se han explicado anteriormente, en este estudio, por ejemplo, se puede comparar y se indica que obviamente la respuesta, ¿no? Utilizando omega 3, el EPA y el DHA, tendría un impacto clínico favorable en la evolución de los pacientes. Sobre todo en la liberación de este componente que es el alfa-tocoferol, en donde hay diferencia significativa de la evolución clínica de los grupos estudiados en los días 1, 3 y 6. Conclusión, hay una respuesta endógena de estos pacientes utilizando el omega 3 o el MOR, ¿no? El omega 3, entonces, en la nutrición parenteral tiene factor clínico favorable, ¿no? En los pacientes hospitalizados en nutrición parenteral, sobre todo para el control inflamatorio, ¿ok? Entonces, hay varios estudios, por el tiempo los voy a pasar, lo que sí indica que hay que hacer primero un análisis bien de la cantidad de pacientes que lo van a recibir, atestar toda la información y si se considera estadísticamente significativo el uso del omega 3 enriquecido a la nutrición parenteral en pacientes críticos. Por tanto, si ustedes tienen la oportunidad de dar una nutrición parenteral usando el omega 3, sería genial para sus pacientes. Y estos son estudios actuales que avalan e incluso consensos en los cuales anteriormente no se usaban, se randomizaron, se dieron aportes y los puntos de vista han sido significativos. ¿Okay? La suplementación para generar información es un mejor pronóstico de recuperación de los elementos viene en la escala de supervivencia, utilizando el punto de 0.23, ¿no? Y utilizando el 0.1, ¿no? En comparación a los que no lo han utilizado en la estancia hospitalaria. Igual también el punto significativo podría darse en la evolución de mortalidad. Voy a pasar a las tablas. Indicar que existe vasoconstricción hepática o renal cuando hay una respuesta inflamatoria. Es decir, los que usaban anteriormente los omega de mayor respuesta inflamatoria como el 9 o el 6, pues ya en el omega 3 con el EPA y DHA, esta respuesta inflamatoria se reduce significativamente, ¿no? Los mecanismos, como conocemos, son sistémicos.
ahí están presentes. Y la idea es que esa puntuación parental asociada a una injuria sea lo menos posible o lo menos agresiva posible cuando se hacen los cálculos de manera adecuada. No deberíamos tener problemas en la nutrición parental. Incluso, estos son estudios en los cuales se considera cómo va la relación con respecto al intravenoso. La respuesta es muy buena, es positiva con el EPA y el DHA. El aceite de pescado y su influencia en la población también se ha podido analizar. Acá hay varios componentes, como el intratí, el small ¿no? Y el omega 3, que tiene 100% de aceite de pescado, y la evolución clínica favorable en los dos últimos, mejorando más o menos en 3 veces, mejorando la supervivencia. Para terminar, miren que este es un artículo del año 75, donde usaron un tipo de líquido para pacientes que tenían que querían indicar de que este líquido podría producir plaquetopenia en algunos pacientes, ¿no? Entonces hicieron los estudios, incluso habían pacientes que tenían plaquetas por debajo de 50.000, ¿no? Utilizaron esta respuesta y lo que se puede evidenciar es que en realidad el responsable de la plaquetopenia no era directamente el líquido, sino era el estado crítico del paciente, ¿ok? Entonces, infusión y agregación plaquetaria, considerando incluso que a favor, porque las plaquetas y otros organismos necesitan membranas, necesitan líquidos, pues no eran los causantes de la plaquetopenia en la reducción, sino el estado clínico, y que los puntos de corte para triglicéridos eran 300 miligramos, por ejemplo, en sus estudios, ¿no? Se consideraron a favor de usar este tipo de componentes. Observen ustedes aquí, mucho tiene que ver el ADP con el colágeno, pero la respuesta es que no influyó significativamente los cambios de ellos. Al contrario, mejoró el nivel de triglicéridos, mejoró el nivel de fosfolípidos, ¿no? Mejoró el nivel de EDP, ha sido que haya mayor o menor, perdón, adhesión plaquetaria. Por tanto, sí, podemos usarlo y con este estudio determinado. Este es un estudio en el cual querían ver las diferentes infusiones, también asociados a la plaquetopenia, pero las diferencias no fueron significativas, al contrario, se podía evidenciar que estaba a favor de los pacientes usar los lípidos. Entonces, la evidencia ha indicado que podemos usar lípidos tranquilamente en los pacientes en estado crítico, en donde la causa que los lleva a la plaquetopenia se tiene que resolver usando otras estrategias. Muy bien, eso es todo. Gracias.